¿Alguna vez te ha asaltado, de forma inesperada y con una intensidad que casi te corta la respiración, la sorprendente y enigmática sensación de que una persona específica irrumpe en tu mente sin un motivo aparente, sin un disparador lógico o una cadena de pensamientos conscientes que justifique su repentina presencia? Te encuentras inmerso en tu jornada, quizás concentrado en tus quehaceres cotidianos, absorto en una tarea compleja en el trabajo, conduciendo por la autopista o simplemente disfrutando de un momento de calma y reflexión en la tranquilidad de tu hogar. De repente, sin previo aviso, como un relámpago en un cielo despejado, su rostro se materializa en tu imaginación con una nitidez fotográfica. Su particular sonrisa, con todos sus matices, se dibuja en tu mente con una asombrosa fidelidad. Un instante, un gesto, una palabra o un recuerdo compartido de alguna experiencia conjunta, quizás trivial o profundamente significativa, invade tus pensamientos con una vivacidad y una fuerza inusitadas, casi como si estuviera sucediendo de nuevo en ese preciso instante. Por un fugaz pero intenso lapso de tiempo, todo lo que te rodea, el ruido del tráfico, las voces de la gente, las preocupaciones del día, parece desvanecerse en un segundo plano, cediendo el protagonismo absoluto a esa imagen mental, a esa persona que, sin saber cómo, se adueña por completo de tu esfera cognitiva y emocional. Es un fenómeno que detiene el tiempo y capta toda tu atención. Lo más cautivador, enigmático y a la vez desconcertante de este peculiar fenómeno es que tal pensamiento, tal irrupción, no parece emanar de tu propia voluntad consciente, de tu intelecto volitivo que decide sobre qué concentrarse en un momento dado. Más bien llega como una visita inesperada, una intrusión benigna pero ineludible, como si alguien, desde una distancia imperceptible para los sentidos físicos, hubiera llamado a la puerta invisible de tu percepción, solicitando entrada sin haber sido explícitamente invitado. La sensación es la de estar recibiendo una señal, un mensaje, no generándola activamente. Pero, ¿qué sucedería si te revelara, en este mismo instante, que este acontecimiento tan personal, esta peculiar experiencia de conexión instantánea y espontánea, no es una vivencia exclusiva tuya, una anomalía única en tu conciencia individual, sino un suceso universal que incontables individuos han presenciado, experimentado y con el que se han sentido profundamente identificados a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas y épocas? Es una experiencia transcultural y atemporal, un eco de la conexión subyacente a la existencia. Tal vez, y esta es la hipótesis más fascinante y transformadora, en ese instante preciso en que su imagen te asalta con tanta fuerza y claridad, esa misma persona, en su propio espacio y tiempo, está dedicándote la misma intensidad de pensamiento, un anhelo, una cavilación, una profunda reflexión o una ráfaga de afecto dirigida directamente hacia ti. Esta reciprocidad es el corazón del misterio. No nos referimos aquí a meras coincidencias fruto del puro azar, a esos caprichos de la fortuna que a veces nos sorprenden con una casualidad banal y sin significado profundo o trascendente. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más intrincado, más interconectado y entrelazado. Un diálogo silencioso que se establece de forma tácita, sin palabras ni gestos visibles, entre dos conciencias que comparten un vínculo auténtico, conectadas por el imperceptible pero inquebrantable entramado de la energía universal. La ciencia de vanguardia, en sus ramas más audaces y especulativas, como la física cuántica, la neurociencia de la conciencia y los estudios sobre el campo punto cero, empieza a reconocer y a validar empíricamente lo que las sabidurías ancestrales, las filosofías milenarias y las tradiciones espirituales de todas las latitudes y épocas siempre han comprendido de manera intuitiva y profunda. La totalidad del cosmos, desde la más diminuta partícula subatómica hasta las más vastas galaxias y la inmensidad del espacio, se compone fundamentalmente de una energía vibrante en constante movimiento, en perpetua interacción y metamorfosis. Y nuestros propios procesos mentales, nuestras emociones, nuestras intenciones y hasta nuestras aspiraciones más sutiles no son la excepción a esta regla fundamental de la existencia. Cuando dos individuos forjan un vínculo significativo, ya sea un lazo de amistad incondicional, un amor profundo y trascendente, un parentesco de sangre o alma, o incluso una profunda afinidad platónica y espiritual que los une a un nivel más allá de lo superficial, sus campos energéticos individuales, sus auras, sus vibraciones distintivas, inician una comunicación que trasciende las limitaciones convencionales del espacio tridimensional y del tiempo lineal. Esta interacción, aunque a menudo inconsciente y subrepticia para nuestra mente racional, se manifiesta a través de señales sutiles, casi etéreas en su naturaleza, pero con una potencia
una resonancia y una carga de significado tales que con frecuencia las pasamos por alto en nuestro ajetreo diario. Las descartamos sin más o las etiquetamos erróneamente como simples casualidades sin mayor trascendencia, fruto de la fantasía o la imaginación. Nuestras elaboraciones mentales, cada uno de nuestros pensamientos, y especialmente aquellos imbuidos de una emoción genuina y palpable como el afecto profundo, la preocupación sincera, la alegría desbordante o la nostalgia anhelante, generan ondas específicas, patrones vibracionales de energía que se propagan por el vasto y unificado campo universal de la conciencia. Un océano de información interconectada, propiciando resonancias que pueden ser captadas y decodificadas por aquellos con quienes compartimos lazos excepcionales y profundos. Es como si nuestras facultades cognitivas, nuestros cerebros y nuestras mentes funcionaran no solo como procesadores internos, sino también como sofisticadas emisoras y receptoras de frecuencias singulares, sintonizadas de forma específica con determinadas personas, capaces de transmitir y captar mensajes que viajan a través de un éter invisible, una especie de Internet cósmico que conecta a todas las mentes. En los próximos minutos, desvelaremos con un detalle sin precedentes las 10 señales inequívocas y distintivas que indican cuando tú y otra persona están inmersos en un pensamiento mutuo y simultáneo, en perfecta sintonía vibracional, creando puentes invisibles que desdibujan por completo las fronteras impuestas por la distancia geográfica y el tiempo cronológico. Te mostraremos cómo discernir y percibir estos mensajes del universo, cómo interpretar con acierto su significado intrínseco, a menudo simbólico y arquetípico, y cómo comprender la naturaleza esencial y profunda de estas conexiones que desafían la lógica cartesiana y el materialismo más estricto. Prepárate para expandir tu percepción a un plano más sutil, más holístico y más mágico de la existencia, donde las mentes y las almas se encuentran mucho antes que los cuerpos, donde la distancia es una mera quimera de la percepción limitada, y donde la auténtica y profunda comunicación germina y florece en el sosiego y la quietud del silencio. Este viaje de autodescubrimiento y comprensión te abrirá los ojos a una realidad más vasta, más misteriosa y más mágica de lo que jamás imaginaste. Una realidad que está esperando ser explorada por aquellos que se atreven a ver más allá de lo evidente. Si estos misterios de la conciencia resuenan contigo y deseas seguir explorando las profundidades del ser y la conexión universal, te invito cordialmente a unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Tu apoyo nos permite seguir desvelando estas asombrosas verdades que transforman la percepción de la realidad. Para adentrarnos en la verdadera comprensión de este extraordinario, enigmático y trascendente fenómeno de la interconexión mental entre individuos, resulta imperativo, casi un requisito indispensable para la mente moderna, dilatar y expandir nuestra perspectiva de la realidad más allá de lo puramente tangible y material, de lo que nuestros sentidos físicos pueden aprehender o lo que los instrumentos convencionales pueden medir. La física moderna, en sus vertientes más revolucionarias y vanguardistas como la mecánica cuántica y la teoría de campos, nos ha desvelado que en su constitución más elemental, más fundamental y más profunda, el universo no se configura como un conjunto de objetos sólidos y disgregados, aislados unos de otros, sino como un dinámico y fluido entramado de campos energéticos en perpetua interacción, en constante flujo, vibración y metamorfosis. Esta visión holística nos invita a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la materia y la conciencia, y a entender que la separación es una ilusión. Nuestros cuerpos físicos, con toda su complejidad biológica, sus órganos y sus sistemas, y nuestras complejas estructuras mentales, con su infinita capacidad de pensamiento, emoción, creatividad y memoria, no son entidades aisladas y autárquicas, encapsuladas dentro de sí mismas, sino que funcionan como sistemas energéticos abiertos que vibran, emiten y permutan información de forma incesante con el vasto entorno que los envuelve, los interpenetra y con el que están intrínsecamente relacionados, formando parte de una gran red. Los pensamientos, lejos de ser meros procesos electroquímicos confinados estrictamente en el cráneo, o simples impulsos neuronales que ocurren de forma aislada, son en realidad patrones vibracionales de energía. Estos patrones generan campos sutiles, invisibles a simple vista y no detectables por los métodos científicos convencionales actuales, pero con una existencia real y una capacidad de influencia innegable. Dichos campos poseen la sorprendente capacidad de extenderse mucho más allá de las fronteras físicas de nuestro sistema nervioso central y del propio cuerpo,
penetrando en el vasto espacio de la conciencia. Son como ondas de radio que se propagan sin necesidad de cables, transmitiendo información de un punto a otro. Cuando dirigimos nuestra atención mental hacia alguien con una intensidad emocional profunda y genuina, cargada de intención, afecto o una necesidad imperiosa de conexión, estamos, de hecho, generando una frecuencia vibratoria específica, una modulación energética única que se dispersa y propaga a través del inmenso campo universal de la conciencia. Un vasto océano de información y energía interconectada donde todo está relacionado. Es como una onda en un vasto mar cósmico que viaja y busca su resonancia en otra conciencia. Si la persona en cuestión se encuentra, consciente o inconscientemente, en una sintonía receptiva con nuestra emisión, si su receptor energético está abierto y afinado a esa frecuencia particular, su sistema energético puede captar dicha señal. Esta captación a menudo ocurre de manera subliminal, por debajo del umbral de la percepción consciente, manifestándose en su conciencia como una idea, un recuerdo, una imagen o una sensación que emerge de forma espontánea y sin una causa aparente en su entorno inmediato. El eminente psiquiatra y pensador suizo Carl Jung, una figura cumbre en la psicología profunda y el estudio de lo inconsciente colectivo, acuñó el término sincronicidad para describir estos eventos, que aunque superficialmente parecen aleatorios o puramente casuales, están imbuidos de un significado profundo, resonante y a menudo altamente personal para el individuo que los experimenta. Jung observó la existencia de coincidencias de tal trascendencia, pertinencia y carga simbólica que no podían ser explicadas únicamente por la causalidad convencional, por la lógica causa-efecto lineal que domina nuestra visión cotidiana del mundo material. Él postuló la existencia de un plano existencial, un reino psíquico, donde la psique individual y colectiva y la materia física se entrelazan de forma inextricable, donde los sucesos internos del espíritu y los fenómenos del mundo físico pueden reflejarse, espejarse y corresponderse mutuamente, creando patrones reconocibles y llenos de sentido para aquellos que cultivan la atención, la sensibilidad y la apertura a lo inusual y a lo luminoso. Las emociones, en este intrincado y delicado ballet de energías sutiles, desempeñan un papel de importancia capital, casi de catalizador o de amplificador, intensificando la conexión. Cuando nuestros pensamientos no son solo meras ideas frías, abstractas o intelectuales, sino que se hallan impregnados de sentimientos profundos, intensos y auténticos tales como el amor incondicional y puro, la nostalgia anhelante y melancólica, la compasión sincera y empática, el aprecio genuino, la preocupación por el bienestar del otro o un deseo altruista de conexión, su densidad, su alcance y su poder energético se acrecientan de forma exponencial, multiplicando su impacto en el campo universal de la conciencia. Podríamos concebir las emociones como el combustible esencial, la fuerza motriz que potencia la amplitud, la claridad, la nitidez y la capacidad de penetración de nuestras proyecciones mentales, permitiéndoles viajar y alcanzar a la persona deseada más allá de cualquier obstáculo físico. Cuanto mayor sea la coherencia, la pureza y la intensidad de la emoción que acompaña a la idea, más formidable, nítida y poderosa, se vuelve la transmisión energética a través del espacio-tiempo, superando barreras que la razón considera infranqueables. Esta comunicación silenciosa, este diálogo sin palabras ni articulaciones verbales, este intercambio telepático de alguna manera, se desarrolla de manera continua, incesante y subrepticia, en niveles de conciencia que nuestra mente consciente, absorta en la realidad material, racional y lineal, rara vez logra percibir, decodificar o traer a la superficie de nuestra atención. No obstante, existen momentos específicos en que estas sutiles señales adquieren una claridad tan palpable, una evidencia tan innegable y una fuerza tan disruptiva, que consiguen traspasar el velo de nuestra percepción ordinaria, irrumpiendo en nuestra experiencia consciente con una fuerza, una convicción y una resonancia innegables. Son precisamente estas manifestaciones, estas irrupciones de lo inusual en lo cotidiano, las que nos brindan la oportunidad única de reconocer la existencia de una verdadera y recíproca conexión mental, un lazo invisible pero tangible que une dos almas más allá de la distancia y el tiempo. Constituyen los indicios irrefutables, las pruebas tangibles y a menudo milagrosas de que nuestras conciencias, nuestros campos de energía personal, se están encontrando, resonando y comunicando en el vasto teatro de la energía universal, un espacio donde las barreras físicas son mínimas y la interconexión es la norma. Prepárate para afinar tus sentidos, para abrir tu mente a lo que antes considerabas imposible o mera fantasía,
y descubrir un nivel de interacción humana que va mucho más allá de lo que la lógica convencional o la ciencia materialista suelen admitir. Este viaje de descubrimiento te permitirá ver la realidad con una nueva lente, una percepción expandida, percibiendo la profunda interconexión que subyace a toda existencia, el telar invisible que nos une a todos en una danza cósmica. Si el conocimiento de estas verdades transformará tu percepción y si valoras la expansión de la conciencia y los enigmas de la psique, el canal Piensa como Jung es tu destino. Únete ahora y no te pierdas nada de este fascinante viaje. **1. El pensamiento espontáneo y persistente. **, la primera y quizás la más reveladora y enigmática de estas señales se manifiesta cuando, en medio de tus actividades cotidianas más mundanas, de repente, sin un estímulo externo discernible o una razón lógica inmediata que lo preceda, surge en tu mente un pensamiento vívido sobre esa persona, dotado de una claridad, una nitidez y una intensidad verdaderamente asombrosas. No se trata de un recuerdo difuso que fluye y se desvanece con facilidad, como una imagen en el agua, ni de una simple ocurrencia pasajera que no deja huella duradera en tu conciencia. Es más bien una presencia mental tan palpable, tan vívida y casi tridimensional, que puedes casi sentir su esencia, su energía, a tu lado, como si se materializara momentáneamente en tu espacio interno, invadiendo tus sentidos internos y toda tu atención. Lo más enigmático de estas irrupciones es que no siguen un patrón lógico preestablecido, no están vinculadas de forma evidente con la actividad en la que estabas inmerso en ese instante, ni son el resultado de un proceso de asociación de ideas consciente, de una cadena de deducciones racionales. Es un pensamiento que simplemente aparece, sin ser convocado, como un mensaje que llega de forma inesperada. Esta inesperada intrusión mental posee una cualidad singular y distintiva que la hace inconfundible. La abrumadora sensación de que no emana de tu propia voluntad consciente, de tu intelecto volitivo que decide sobre qué concentrarse. Es como si una luz se hubiera encendido súbitamente en una estancia de tu mente que hasta ese momento permanecía en la oscuridad, revelando una imagen, una idea o un sentimiento vívido relacionado con esa persona y solo con ella. La imagen de esa persona, su voz interior, su risa o incluso un sentimiento profundo asociado a ella, aparece con una nitidez tal que te obliga a detenerte por un momento, a menudo incluso a nivel físico, como respondiendo a una llamada inaudible pero potente que solo tu subconsciente ha captado y reconocido. Tu cuerpo puede incluso reaccionar con un sobresalto, un escalofrío o un repentino suspiro, indicando una respuesta a un estímulo no físico. Estos pensamientos que surgen espontáneamente, sin ser invocados por tu voluntad consciente, funcionan como sofisticados receptores de las ondas mentales emitidas por la otra persona. En el vasto campo cuántico de la conciencia, nuestras mentes no son entidades aisladas y herméticas, sino que interactúan y se interpenetran constantemente, en un intercambio de información silencioso y continuo que desafía la lógica espacial. Cuando esa persona focaliza su atención en ti con una emoción genuina y profunda, cargada de intención, afecto o una necesidad imperiosa de conexión, esa energía vibracional, ese pensamiento onda, viaja a través del vasto campo universal, ese océano de información interconectada, y encuentra resonancia precisa en tu conciencia, actuando como un diapasón que vibra en perfecta sintonía con otro. Tu mente, actuando como un afinado transceptor energético o una antena biológica, capta esa señal y la decodifica, traduciéndola en la forma de una idea, una imagen o una sensación repentina sobre ella. No es que estés creando ese pensamiento en ese momento, sino que lo estás recibiendo de una fuente externa a tu conciencia inmediata. La característica más distintiva de estos pensamientos, cuando son el resultado de una conexión auténtica, recíproca y profunda, es su notable persistencia. No se desvanecen con facilidad, no son efímeros. Por el contrario, insisten en permanecer, en retornar una y otra vez a tu conciencia, provocándote una sensación peculiar, una especie de urgencia interna, una curiosidad inquebrantable o la convicción de que necesitas tomar alguna acción, por mínima que sea, o al menos reconocer algo fundamental sobre esa conexión. Es el eco mental inconfundible de dos conciencias que se han encontrado, resonado y dialogado en el espacio inmaterial de la energía pura, mucho antes de cualquier contacto físico, cualquier mensaje de texto, cualquier llamada telefónica o cualquier comunicación convencional establecida en el plano material. Este es el primer indicio innegable de una sintonía profunda, una prueba palpable de que, en un nivel sutil y trascendente, nunca estamos realmente solos, sino interconectados. La próxima vez que te suceda, no lo descartes como una simple distracción o un capricho de tu mente.
Presta atención, pues podría ser un mensaje directo del universo para ti, un llamado al reconocimiento de un vínculo inquebrantable. Asterisco 2. Sueños vívidos y compartidos. Asterisco durante las horas de sueño profundo, ese misterioso y fascinante estado de conciencia alterada. Cuando nuestra mente consciente se repliega en las sombras y las barreras que impone el pensamiento lógico y racional se disuelven progresivamente. El vasto campo de nuestra percepción, de nuestra conciencia no ordinaria o subconsciente, se expande de manera considerable, volviéndose más poroso y receptivo a influencias externas sutiles. Es precisamente en este estado de lucidez onírica, en el reino enigmático de Morfeo, donde las conexiones mentales con otra persona pueden manifestarse con una claridad verdaderamente asombrosa y una nitidez que a menudo resulta perturbadora por su realismo. Los sueños en los que esa persona se presenta de forma vívida, casi corpórea, con una presencia tangible que puedes sentir, oír e incluso interactuar con ella, constituyen una señal inequívoca y poderosa de una sintonía mental mutua, un puente telepático que se activa durante el reposo nocturno. No nos referimos aquí a meros recuerdos del día, a fragmentos de la memoria procesados por el cerebro durante el descanso nocturno, esas imágenes fugaces que a veces recordamos al despertar sin mayor trascendencia. Nos referimos a encuentros oníricos que poseen una cualidad esencialmente diferente. Una profunda sensación de presencia real, como si la persona estuviera realmente allí contigo en el sueño, compartiendo el espacio y la experiencia onírica. A veces se desarrollan diálogos coherentes y profundos que parecen prolongarse incluso después de despertar, dejando una impresión duradera de su contenido, o se comparten escenarios, aventuras y experiencias que trascienden por completo la lógica fragmentada y a menudo absurda de los sueños ordinarios, dejando una impronta de realidad que va más allá de lo habitual. Una sensación de que fue más que un simple sueño, fue un encuentro. Lo más revelador de estas experiencias oníricas es la impronta emocional y la sensación visceral que permanece contigo al despertar. Te acompaña una huella emocional intensa y profunda, una memoria sensorial que no se desvanece con facilidad, como si realmente hubieras estado en compañía de esa persona o si hubierais compartido un espacio más allá de lo físico, en un plano etéreo donde las almas se encuentran y se comunican. En ocasiones, estos sueños pueden repetirse con una frecuencia notable, mostrando la misma persona, el mismo escenario, la misma temática o incluso el mismo mensaje simbólico, reforzando la idea de una comunicación persistente. También pueden presentar patrones reconocibles, símbolos recurrentes o arquetipos que actúan como auténticos puentes comunicativos y de reconocimiento entre dos mentes. Una especie de lenguaje universal del subconsciente que opera más allá de las palabras y de la vigilia. El espacio onírico funciona, en este contexto, como un terreno neutral, un limbo de la conciencia donde las almas, las esencias de los individuos pueden encontrarse, interactuar, comunicarse y resolver asuntos pendientes, sin las limitaciones impuestas por la distancia física, las barreras del tiempo cronológico o las restricciones de la personalidad consciente del ego. Cuando sueñas de manera recurrente con alguien, y esos sueños poseen una inusual intensidad emocional, una claridad excepcional y una palpable cualidad de realidad compartida que te hace dudar si fue un sueño o un encuentro real, es altamente probable que esa persona también esté sintonizando contigo. Su inconsciente colectivo o su mente más profunda, su ser superior, está proyectando su energía mental, sus pensamientos, sus emociones y sus intenciones hacia ti justo en el momento en que tu receptividad es máxima y tu conciencia está más abierta. Durante el ciclo natural del sueño, es una forma de comunicación telepática subconsciente, un eco de almas que se buscan. Si has sentido esa peculiar sensación de una realidad compartida al despertar, esa certeza innegable de que la interacción no fue un mero producto de tu subconsciente individual, sino algo más, algo compartido y real en otro plano de existencia. Estás experimentando un fenómeno fascinante que desafía las fronteras de la razón y abre la puerta a nuevas comprensiones de la mente. Son pruebas innegables de que la conexión entre almas es una realidad palpable, un lenguaje que se expresa en la quietud de la noche y que nos une de formas que apenas comenzamos a comprender en la vigilia. Asterisco 3. Sensaciones físicas inexplicables, nuestro cuerpo físico, lejos de ser un mero envoltorio material o un autómata biológico regido únicamente por la química y la biología, es en realidad un receptor extraordinariamente sofisticado de energías sutiles.
Está dotado de la asombrosa capacidad de registrar, interpretar y responder a señales y vibraciones que la mente racional no procesa de forma consciente o inmediata. Es en esencia un sensor bioenergético altamente sensible, una antena biológica viva, capaz de captar resonancias que la ciencia tradicional apenas comienza a comprender. Cuando alguien dirige su pensamiento hacia ti con una intensidad emocional significativa cargada de afecto profundo, preocupación sincera, anhelo o incluso una ráfaga de molestia o fricción, tu organismo puede responder con una precisión sorprendente, mucho antes de que tu intelecto consciente logre siquiera percibir, analizar o interpretar dicha información. Es como si el cuerpo tuviera su propia inteligencia y forma de saber lo que está sucediendo en el campo energético, traduciendo la energía en sensaciones. Estas manifestaciones físicas surgen sin una explicación lógica aparente, irrumpiendo en tu experiencia de forma espontánea y sin que puedas atribuirlas a una causa física conocida o un estímulo externo discernible en tu entorno. Podrías experimentar un repentino escalofrío que te recorre la columna vertebral, como si una corriente invisible pasara a través de ti sin que la temperatura ambiente haya cambiado en lo más mínimo. Una cálida sensación que se expande por tu pecho, un calor interno que irradia desde el centro de tu ser, sin motivo fisiológico alguno que lo justifique, como un abrazo invisible. A veces se presentan como palpitaciones cardíacas aceleradas, un leve temblor en el corazón sin causa física discernible, un ligero mareo o desorientación momentánea, o esa inexplicable sensación de hormigueo, un peculiar cosquilleo en la nuca, en las manos o en los pies. Otros reportan un rubor espontáneo en las mejillas, una súbita sensación de cansancio abrumador o, por el contrario, un estallido de energía y euforia sin razón. Lo más peculiar de estas sensaciones es que brotan en momentos de aparente sosiego, calma o incluso distracción, cuando no hay ningún estrés externo o estímulo visible en tu entorno que pueda justificarlas de manera convencional o racional. Tu sistema nervioso, tu piel, tus células y hasta tu campo electromagnético personal actúan como un radar altamente sensible y afinado, captando las frecuencias energéticas que son intencionadamente o inconscientemente dirigidas hacia ti desde el campo de la conciencia universal, ese vasto océano de interconexión. La energía del pensamiento ajeno, esa vibración sutil pero poderosa, cargada de una emoción vibrante, alcanza primero tu cuerpo físico, generando respuestas automáticas e involuntarias que no puedes controlar voluntariamente. Es como si tu organismo sintiera, de manera literal, la mirada energética, la presencia vibratoria o la intención de esa persona, una especie de resonancia física que te avisa, te da un presentimiento, incluso antes de que tu mente consciente la registre y la interprete. Estas sensaciones corporales tienen una cualidad distintiva que las diferencia de otras reacciones fisiológicas. Son generalmente localizadas en un punto específico del cuerpo, de una duración breve pero de una intensidad notable, y suelen ir acompañadas de una repentina toma de conciencia de la persona en cuestión, una imagen fugaz, un recuerdo efímero o un nombre que se asocia de forma inmediata a la sensación, dando un clic en tu mente que te revela su origen. Cuando te encuentres experimentando estas reacciones físicas que parecen surgir de la nada, sin una causa lógica evidente o una explicación médica, es tu propio cuerpo el que te está confirmando, de manera inequívoca, lo que tu mente consciente aún no ha tenido tiempo de procesar o comprender racionalmente. Alguien, desde el vasto campo de la conciencia pura, está estableciendo una conexión profunda y directa contigo, enviando señales que trascienden los límites impuestos por el espacio físico y la distancia. Esta capacidad de sentir la energía de otro en nuestro propio cuerpo es una reminiscencia de la interconexión primordial que compartimos como seres vivos, una prueba de que no somos solo materia inerte, sino vibración y conciencia entrelazadas en una red invisible. Nos recuerda que no estamos aislados, sino que somos parte de una vasta red de conciencias, un entramado energético que nos une a todos en un nivel profundo y sutil. Es una invitación a escuchar a nuestro cuerpo de una manera diferente, a confiar en sus mensajes intuitivos que van más allá de lo racional y nos guían hacia una verdad más amplia. En un universo donde todo es interconexión, no querrás perderte las próximas revelaciones. Suscríbete a Piensa como Jung y sé parte de una comunidad que busca comprender los hilos invisibles que nos unen. **4. Sincronicidades significativas.
Asterisco asterisco el universo, en su infinita sabiduría, su intrincada complejidad, su asombrosa inteligencia organizadora y su profunda capacidad de orquestación. Posee formas misteriosas y maravillosas de comunicarse con nosotros, de enviarnos mensajes cifrados, a menudo a través de eventos que a primera vista parecen meramente fortuitos o puramente casuales, pero que en realidad están cargados de un significado profundo, resonante y a menudo altamente personal para el individuo que los experimenta. Son como un lenguaje secreto del cosmos que solo los atentos pueden discernir. Cuando dos individuos están inmersos en un pensamiento mutuo y simultáneo, o cuando sus campos energéticos están en perfecta sintonía y resonancia. El campo energético compartido que se genera entre ellos comienza a manifestarse de forma sutil, pero perceptible y constante, en la propia realidad material que los envuelve, creando un telar de eventos significativos. Esto sucede a través de una serie de coincidencias asombrosas que desafían toda probabilidad estadística y la lógica reduccionista del azar. No son suerte en el sentido común. Son sincronicidad, un principio acausal de conexión. De pronto, el nombre de esa persona comienza a aparecer en los lugares más insospechados y variados. En las páginas de un libro que abres al azar en una librería, en un titular de periódico, en una conversación ajena que captas al pasar en la calle o en una cafetería, en una valla publicitaria que apenas mirabas, en la radio del coche mientras conduces, o irrumpiendo de forma inexplicable en la pantalla de tu teléfono móvil sin que lo esperes. Quizás como una notificación de alguien más que menciona ese nombre, o una mención en un artículo que te aparece. Canciones que compartisteis juntos, melodías que evocan recuerdos especiales de vuestra conexión, resuenan inesperadamente en la radio o en un hilo musical de un establecimiento, provocando una punzada de reconocimiento, un clic en tu memoria que te lleva directamente a esa persona, como si la música fuera un puente. Números que poseen un significado especial entre vosotros, quizás fechas de aniversarios, cumpleaños, códigos internos, direcciones o simplemente cifras que solíais usar. Se manifiestan de forma recurrente y llamativa en relojes digitales, horas espejo como 11, 11, 22, 22, matrículas de vehículos, tickets de compra, recibos bancarios o en cualquier otro lugar inesperado, como un mensaje numérico codificado solo para vosotros. Estas sincronicidades, tal como las conceptualizó el Dr. Carl Jung, no son meras casualidades desprovistas de sentido, una ilusión de la mente. Son, por el contrario, manifestaciones tangibles y visibles de una conexión invisible, la prueba innegable de que algo más profundo, un orden subyacente y arquetípico, está operando en la realidad, una danza cósmica entre la psique y la materia que orquesta eventos. El campo energético que se crea y se nutre por vuestros pensamientos mutuos, por vuestra atención compartida, por vuestras emociones resonantes. Comienza a orquestar la realidad de maneras sutiles pero increíblemente efectivas, creando auténticos puentes simbólicos que enlazan vuestras experiencias individuales, aparentemente separadas en el espacio-tiempo. Es como si el universo se doblegara, se ajustara para mostraros la profundidad y la existencia de vuestro vínculo, confirmando vuestras intuiciones más allá de la razón. Estos eventos poseen una cualidad particular y distintiva que los hace inconfundibles, una resonancia que te indica que no son ordinarios. Provocan una sensación inmediata de profundo significado, de revelación, una percepción de que no son aleatorios, de que hay un mensaje implícito, una guía, como si el propio universo o una inteligencia superior estuviera enviándote un guiño, una señal personalizada y única para ti, confirmando tus intuiciones más íntimas. Estas coincidencias significativas funcionan como confirmaciones irrefutables, que se materializan en el plano tangible y observable de la vida cotidiana, de que una poderosa interacción está ocurriendo en el plano energético, el reino de las causas sutiles, las intenciones y las vibraciones. Son como huellas palpables de un diálogo inaudible, pero real y constante, que se desarrolla entre dos conciencias que están en sintonía. Cuando estas sincronicidades comienzan a multiplicarse en tu vida con una frecuencia notable y a manifestarse en patrones reconocibles, es una indicación clara y contundente de que ambos estáis sintonizando en frecuencias vibratorias similares, creando de forma conjunta una realidad compartida que trasciende la mera separación física y la lógica convencional. Es la danza del universo respondiendo a vuestra conexión, tejiendo eventos para mostraros la verdad de vuestro vínculo y la magia de la interconexión. **5
Sensación de paz inexplicable, asterisco asterisco entre las señales más sutiles, casi etéreas en su manifestación, pero al mismo tiempo profundamente reveladoras y extraordinariamente reconfortantes, se encuentra esa repentina e inexplicable sensación de paz, de profunda calma interior y de serenidad que te envuelve sin un motivo aparente en tu entorno inmediato. Es un momento de quietud que emerge como un oasis de sosiego en medio del ajetreo, el ruido y el bullicio diario de la vida moderna. Una tranquilidad interna que no puedes atribuir a ningún cambio externo favorable en tus circunstancias, como la resolución de un problema o un éxito personal, a ningún evento placentero reciente o a la simple relajación consciente. Es una calma que surge de la nada, pero que lo inunda todo. Esta paz particular posee una cualidad única y distintiva que la diferencia de otras formas de calma. Viene acompañada de un pensamiento ligero y fugaz sobre esa persona, un suave recuerdo, una imagen espontánea o una sensación de su presencia etérea, pero desprovisto por completo de la intensidad emocional de la añoranza, la ansiedad, la preocupación, el deseo o cualquier tipo de necesidad o apego. No hay apego, solo una serena apreciación y un profundo bienestar. Es una tranquilidad que parece susurrarte desde lo más profundo de tu ser que todo está en perfecto orden divino, que existe una armonía intrínseca en vuestra conexión, un entendimiento tácito, una aceptación profunda y una alineación que trasciende lo verbal, lo explícito y lo que se puede controlar con la voluntad. A diferencia de otras emociones más intensas y a veces perturbadoras, como la alegría eufórica desmedida, la euforia pasajera o la tristeza profunda y angustiosa, esta serenidad te centra. Te ancla en el presente, te devuelve a tu esencia más profunda, a un estado de equilibrio, de coherencia interna y de plenitud interior que se irradia desde tu corazón, afectando todo tu ser. Lo que experimentas, en esencia, es la resonancia armónica, la perfecta sintonía vibracional que se produce entre dos campos energéticos que han encontrado su punto de equilibrio natural y mutuo. Una perfecta alineación vibracional que emana amor incondicional y paz. Cuando esa persona piensa en ti desde un estado de plenitud, bienestar, coherencia interna y amor incondicional, su frecuencia vibracional elevada y armoniosa llega hasta ti como una onda expansiva de calma, de sosiego y de bienestar, impregnando tu propio campo energético y aportando una sensación de plenitud. No es tanto el contenido explícito de su pensamiento consciente lo que percibes, su que está pensando, sino la calidad energética de su atención, la cómo de su vibración, su estado anímico y su intención más pura, lo que se transfiere a tu propio ser y lo impregna de paz y quietud. Esta paz inexplicable funciona como un barómetro infalible de la autenticidad, la pureza y la salud de la conexión genuina entre dos almas. Las interacciones o vínculos basados en la carencia, la necesidad, la dependencia emocional, la manipulación o el apego suelen generar inquietud, desasosiego, agitación interna o incluso una sensación de vacío existencial y desesperación. Por el contrario, aquellas conexiones que nacen y se nutren desde la plenitud compartida, desde un espacio de respeto mutuo, aprecio sincero, autonomía personal y amor desinteresado, generan indefectiblemente un estado de serenidad, confianza, equilibrio y bienestar profundo que irradia en todas las áreas de tu vida. Cuando sientas esta calma repentina, este remanso de paz que inunda tu interior, acompañada de un sutil recuerdo o una fugaz imagen de esa persona, puedes estar completamente seguro de que, en ese preciso momento, esa persona está pensando en ti desde un lugar de profunda armonía, equilibrio interno y amor, enviándote una vibración de bienestar y paz que te alcanza y te nutre, como una bendición silenciosa y etérea que te envuelve y te eleva. Es la señal inequívoca de una conexión en su forma más pura, un don que se comparte sin esfuerzo. Para continuar este fascinante viaje por los secretos de la mente y el universo, asegúrate de activar las notificaciones y unirte a Piensa como Jung. Cada nuevo descubrimiento te acercará más a la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Asterisco 6. Encuentros fortuitos que desafían la probabilidad. Asterisco entre las manifestaciones más tangibles, sorprendentes y a menudo milagrosas de la conexión mental compartida. Se encuentran esos encuentros aparentemente fortuitos o puramente casuales que, al analizarlos con detenimiento, desafían toda probabilidad estadística y escapan a la lógica convencional de la causalidad lineal. Son eventos que nos hacen cuestionar la naturaleza misma del destino y la aparente aleatoriedad de la vida. Imagina por un momento que te diriges a un lugar donde nunca antes habías estado en tu vida, una cafetería nueva en un barrio desconocido, un parque en otra ciudad a la que viajas por primera vez,
una exposición de arte que no tenías planeado visitar, sin un motivo específico que lo justifique de forma racional. Simplemente siguiendo un impulso inexplicable, una intuición repentina, un presentimiento o una corazonada que te guía con una fuerza invisible. Y de pronto allí está esa persona, parada frente a ti, tan sorprendida y perpleja como tú por la magnitud y la perfecta sincronía de esta increíble coincidencia. El encuentro se siente predestinado, no aleatorio, como si una fuerza mayor lo hubiera dispuesto. Estos encuentros poseen una cualidad distintiva que los hace inolvidables y que los diferencia de una mera casualidad banal. Ocurren en momentos o en ubicaciones improbables, en lugares donde rara vez coincidís o que no forman parte de vuestras rutinas habituales, desafiando cualquier lógica basada en horarios predecibles o costumbres establecidas. No es una coincidencia de vecindad, sino de destinos que se entrelazan. A veces, incluso, estos encuentros implican cambios de último momento en tus planes bien trazados, desvíos inexplicables en tu camino habitual, o la toma de decisiones espontáneas y aparentemente impulsivas, que a posteriori, al reflexionar sobre ellas, parecen haber sido guiadas por una brújula invisible, por una fuerza magnética irresistible que te empuja directamente hacia el destino de la reunión, hacia esa persona en particular. Es como si una inteligencia superior, una fuerza cósmica, el inconsciente colectivo que compartís o incluso vuestros propios seres superiores, estuviera orquestando silenciosamente los movimientos de ambos individuos, alineando vuestros destinos de forma milagrosa y precisa para que vuestros caminos se crucen de forma inevitable y significativa. No es manipulación del libre albedrío, es orquestación de las circunstancias. Lo que verdaderamente acontece en estos escenarios sincrónicos es que vuestros campos energéticos, activados y potenciados por los pensamientos mutuos y recíprocos, por las intenciones subconscientes y el deseo profundo de conexión, comienzan a reorganizar de manera sutil pero poderosa y efectiva la realidad física que os rodea, creando un campo de posibilidades y abriendo caminos para el encuentro. Las intenciones compartidas, incluso si operan a un nivel subconsciente y no están formuladas explícitamente en vuestra mente consciente, se transforman en fuerzas magnéticas que atraen situaciones, personas y circunstancias específicas, facilitando de este modo el encuentro en el plano material, tangible y visible. Es la manifestación material, en el plano tangible y observable, de una conexión que primero existió y se consolidó en el plano energético, donde la separación espacial y temporal es una mera ilusión de la mente lineal y limitada. La sensación que acompaña a estos encuentros casuales es inconfundible y profundamente conmovedora. Una mezcla de sorpresa genuina por lo inesperado y al mismo tiempo un profundo reconocimiento interior, una sensación de familiaridad, como si en algún nivel más allá de la conciencia ordinaria, tu alma o tu ser superior ya supiera que este momento estaba predestinado a ocurrir, que esta cita había sido concertada en un nivel superior de existencia. Estos instantes no son simples coincidencias sin sentido ni azar puro. Son, en esencia, citas que vuestras almas concertaron, acuerdos preexistentes que se materializan en el ahora, mucho antes de que vuestros cuerpos se encontraran en el espacio físico y tridimensional. Son la prueba innegable de que el destino, a veces, tiene una mano invisible y amorosa que nos guía, nos empuja y nos une a través de la vasta y compleja red de la existencia, para que conexiones importantes se manifiesten. *** 7. Transformación personal inexplicable. *** Existe un fenómeno fascinante y a menudo subestimado en su impacto que se produce cuando dos personas están intensa y auténticamente conectadas a nivel mental y energético. Tu propia imagen, tu percepción de ti mismo e incluso la forma en que el mundo te percibe y reacciona ante ti, comienza a transformarse de forma sutil pero perceptible y a menudo, de una manera profundamente positiva y enriquecedora. Te miras al espejo y, de repente, notas algo diferente en tu reflejo, algo que va más allá de un cambio de peinado o vestuario. Una especie de brillo inusual en tu mirada, una expresión de serenidad, confianza y alegría que no estaba ahí antes, o una vitalidad renovada y un resplandor en tu semblante que te hace ver más vibrante y atractivo. No se trata de un cambio físico concreto o de una alteración de tus rasgos faciales que puedas explicar con la dieta o el ejercicio, sino de una cualidad energética que emana desde tu interior, una luminosidad que irradia desde tu ser más profundo y que es percibida y comentada por otros a tu alrededor, incluso por aquellos que no saben de tu conexión especial. Esta metamorfosis se manifiesta también en una repentina oleada de confianza y seguridad en ti mismo que surge sin un motivo aparente en tu vida externa.
sin que haya ocurrido un gran logro o una victoria significativa que la justifique. Es una vitalidad renovada, un vigor, una energía contagiosa que otras personas perciben en ti y que te hace sentir más magnético, más carismático, incluso antes de que tú mismo seas plenamente consciente de ello. Te sientes más presente, más arraigado en el aquí y ahora, más pleno, más conectado con tu esencia más auténtica y con un propósito más elevado en la vida. Es como si algo en tu interior se hubiera activado o despertado, una chispa divina que antes dormía, liberando aspectos de tu ser, talentos latentes, potenciales ocultos o dones que hasta ese momento permanecían subutilizados o desconocidos para ti, esperando la chispa adecuada para manifestarse. Lo que experimentas en estos momentos de transformación, este florecimiento interior, es el efecto directo del campo energético compartido que se ha establecido entre vosotros, una especie de retroalimentación vibracional positiva y mutua. Cuando esa persona piensa en ti con una genuina admiración, un profundo aprecio, un respeto sincero, un amor incondicional y una conexión auténtica, esa energía positiva y elevadora viaja directamente a tu propio campo personal, incidiendo en tu aura, en tu campo electromagnético y elevando tu frecuencia vibratoria. Tu cuerpo energético, en respuesta a esta atención positiva, nutricia y amorosa, se expande, irradia y brilla con una intensidad y una luz renovadas, como una flor que se abre al sol, mostrando su máxima belleza. Es una manifestación clara de la ley de resonancia en acción, donde vibraciones similares se atraen, se refuerzan y se potencian mutuamente, creando un efecto sinérgico de crecimiento y expansión. Esta transformación sutil no es unidireccional, por el contrario, es bidireccional y recíproca. Ambos individuos, tú y la otra persona, experimentan una elevación mutua de vuestras energías, creando un círculo virtuoso de crecimiento personal, bienestar y expansión de la conciencia. La conexión mental compartida crea un circuito de retroalimentación positiva donde cada uno de vosotros se convierte en un espejo que refleja y amplifica lo mejor del otro, potenciando vuestras cualidades positivas, vuestra luz interior, vuestro potencial creativo y vuestra capacidad de amar y ser amados. Cuando notes este florecimiento interior inexplicable, esta sensación de estar más vivo, más radiante, más enérgico y más conectado con la alegría y el propósito, sin una razón aparente en tu entorno inmediato. Puedes estar completamente seguro de que alguien está pensando en ti con una frecuencia vibracional que resuena profunda y armoniosamente con tu verdadera esencia, tu ser superior. Es una confirmación de que estás siendo reconocido, valorado y elevado a un nivel que trasciende lo meramente superficial y físico. Una señal de que tu alma está siendo reconocida y nutrida por otra alma afín, en una danza energética de pura belleza. Si te has sentido identificado con estas señales y anhelas profundizar en el conocimiento de las conexiones invisibles, tu lugar está en Piensa como Jung. Te esperamos para seguir desentrañando juntos estas maravillas que revelan la magia de la vida. *8. Empatía emocional a distancia, ***, una de las manifestaciones más profundas y a veces desconcertantes por su intensidad, pero innegablemente reveladoras de la conexión mental compartida, ocurre en el plano emocional. De repente, sin una explicación racional que lo justifique o una causa aparente en tu entorno inmediato, experimentas emociones que parecen no corresponder en absoluto con tu realidad presente o con lo que está sucediendo a tu alrededor. Es como si las emociones de otros se filtraran misteriosamente en tu propio sistema emocional, como una corriente que te atraviesa. Podría ser una tristeza repentina y abrumadora que te invade en medio de un día que se presentaba alegre, despreocupado y lleno de luz. Una melancolía inexplicable que surge de la nada y te oprime el pecho sin que puedas identificar un motivo personal. O una ansiedad inoportuna e inexplicable que te invade sin razón aparente, cuando todo en tu entorno está en calma, en orden y bajo control, sin motivos de preocupación aparentes. O por el contrario, una alegría burbujeante y contagiosa que surge sin un motivo aparente, una euforia que no puedes racionalizar ni vincular a ningún evento personal reciente. Te preguntas, ¿por qué me siento así si mis circunstancias no lo justifican? Esta empatía a distancia, este sentir a través de la lejanía geográfica, funciona como un puente invisible y etéreo entre dos sistemas emocionales intrínsecamente conectados, dos corazones que laten al unísono en el vasto campo de la conciencia universal. Tu campo energético personal, en su función de receptor supersensible, capta las vibraciones emocionales que emanan de esa persona y las traduce, permitiéndote experimentarlas en tu propio ser, en tu propio cuerpo emocional, como si fueran propias, como si tú mismo las estuvieras generando en ese instante, aunque sepas que no es así.
Es un fenómeno que trasciende las leyes de la lógica espacial y temporal, otorgándote la capacidad de percibir y sentir lo que el otro está experimentando a nivel emocional, sin necesidad de palabras, de contacto físico o incluso de su presencia cercana. Es un reflejo de la profunda interconexión de las almas, una ventana al mundo interior de otra persona. Lo particular de estas emociones que irrumpen en tu conciencia es su naturaleza foránea. Aparecen como visitantes inesperados, a menudo inesperados y no invitados, en tu paisaje emocional habitual, desentonando con tu estado de ánimo general y tus preocupaciones cotidianas. Tienen una cualidad distintiva, una firma energética particular, como si llevaran un sello que, de forma intuitiva y sin explicación lógica, puedes reconocer como no originada en ti, como si no pertenecieran a tu propio estado de ánimo o a tus propias circunstancias actuales. A veces incluso vienen acompañadas de un pensamiento fugaz sobre esa persona, o de una imagen mental clara que refuerza la conexión y te da la clave de su origen, revelándote de quién estás percibiendo la emoción. Este intercambio empático, esta ósmosis emocional que se produce sin que lo busques o lo provoques, ocurre porque en los niveles más profundos de la conciencia, las barreras y las aparentes separaciones entre seres que están conectados por un vínculo significativo son mucho más permeables, mucho más fluidas y transparentes de lo que nuestra percepción ordinaria nos hace creer. Las emociones intensas, especialmente aquellas cargadas de una gran energía, de un fuerte impacto vibracional, de una poderosa intención, generan ondas y patrones vibracionales en el vasto campo universal que son captados y resonados por aquellos con quienes compartimos lazos profundos, significativos y auténticos. Es como una piedra que cae en el estanque universal de la conciencia, y sus ondas concéntricas viajan para llegar a otro punto lejano, afectándolo. Cuando sientas estas emociones que te parecen ajenas, que no encajan con tu estado de ánimo habitual o con tus circunstancias presentes, que te invaden sin motivo aparente, recuerda, estás experimentando la prueba viviente, la manifestación palpable de una conexión que trasciende la separación física y la lógica lineal de causa y efecto. Es una señal inconfundible de que vuestras almas se entrelazan a un nivel que va más allá de la comprensión racional, que están vibrando en unísono, compartiendo una experiencia emocional. El conocimiento de estas verdades transformará tu percepción y te abrirá los ojos a un mundo más interconectado. **9. Mensajes o llamadas inesperadas. *** entre las manifestaciones más directas, concretas y tangibles de esta conexión silenciosa, de este diálogo sin palabras, de esta comunicación telepática que se materializa de formas que la razón no puede explicar, se encuentra ese mensaje de texto, ese correo electrónico o esa llamada telefónica que llega sin previo aviso, sin esperarlo, rompiendo quizás un largo silencio, un periodo de no contacto, o simplemente sorprendiéndote por la falta de un motivo aparente que lo justifique. Un simple ¿cómo estás?, un breve saludo, una pregunta trivial o un comentario cualquiera que aparece en la pantalla de tu dispositivo justo en el instante preciso en que esa persona ocupaba tu mente, en que su imagen se había cruzado por tu conciencia con una claridad inusual o su recuerdo te había asaltado con fuerza. Una llamada telefónica que suena en tu móvil cuando la imagen de su rostro, el recuerdo de su voz, la sensación de su presencia o una reminiscencia de un momento compartido acababan de cruzar por tu conciencia, con una sincronía verdaderamente asombrosa que te deja perplejo y maravillado por la coincidencia. Lo fascinante de estos contactos inesperados es su aparente falta de un contexto lógico o una razón evidente que los justifique plenamente en el plano material, según los patrones de comunicación habituales. No responden a fechas especiales preestablecidas, como cumpleaños o aniversarios, no son la continuación de conversaciones recientes que hayan quedado pendientes o inconclusas, ni parecen tener un propósito práctico o funcional inmediato que justifique el contacto en ese preciso momento, como un recado o una gestión. Simplemente surgen, impulsados por una fuerza invisible e incomprensible que la otra persona, en muchos casos, no puede explicar completamente ni a sí misma. La persona que te contacta puede sentirse impulsada a hacerlo sin saber conscientemente por qué lo hace. Simplemente sintió la necesidad, se acordó de ti de repente, le vino a la cabeza la idea de llamarte o sintió un impulso irresistible de ponerse en contacto, una urgencia que no pudo ignorar. Esto ocurre porque, a un nivel inconsciente o subconsciente, esa persona está respondiendo a la conexión energética que se ha establecido entre vosotros, a la vibración, al llamado silencioso que le envías desde la distancia con tu pensamiento, tu energía y tu deseo de conexión.
Tu presencia en su campo mental, tu pensamiento sostenido, tu energía sutil y tu intención de conexión se han vuelto tan intensos y resonantes que se traducen en un impulso casi irresistible de establecer un contacto, de materializar la conexión en el plano físico y tangible, cerrando el círculo energético. Es como si una parte más profunda de su ser, su alma, su intuición o su inconsciente colectivo, tomara el control momentáneamente, impulsándola a tender un puente de comunicación directo hacia ti, materializando un pensamiento en una acción concreta y observable. Estos contactos aparentemente aleatorios, pero increíblemente sincronizados y cargados de significado, revelan la naturaleza magnética y profunda de los vínculos mentales genuinos y las interconexiones del alma, demostrando que la distancia es solo una ilusión. Son pruebas innegables de que la conciencia no está limitada por el espacio físico. Cuando dos personas están sintonizadas en frecuencias vibracionales similares, cuando sus corazones y mentes resuenan en armonía y sus energías se entrelazan de forma inseparable. La distancia física y las barreras del tiempo cronológico se convierten en obstáculos ilusorios, meras construcciones de la percepción lineal y limitada que tenemos del mundo material. La conciencia, en su infinita capacidad, en su naturaleza ilimitada, encuentra siempre caminos y maneras ingeniosas para manifestar en el plano físico y tangible aquello que ya existe y es real en el plano energético, el reino de las ideas, las intenciones y las posibilidades infinitas. Es un recordatorio palpable de que somos seres conectados más allá de lo que vemos, más allá de lo que la lógica convencional nos dice. **10. Alineación y reorganización de circunstancias. **, la señal más abarcadora, la más integradora de todas las anteriores y al mismo tiempo la más reveladora y a menudo milagrosa en su manifestación, se presenta cuando todo a tu alrededor parece reorganizarse de forma silenciosa, pero decidida, orquestada y en perfecta sincronía, para favorecer y facilitar la conexión, el encuentro o la reunificación entre ambos individuos, como si el universo mismo estuviera cooperando activamente en vuestro favor. Obstáculos que antes se percibían como infranqueables, barreras que parecían insalvables y definitivas, comienzan a disolverse sin esfuerzo aparente, como si un poder superior, una mano invisible, una inteligencia cósmica, estuviera eliminando las trabas del camino para allanar la senda que os une. Circunstancias que en el pasado habían separado vuestros caminos, impedido vuestro acercamiento o dificultado vuestra interacción, empiezan a transformarse de maneras inexplicables, pero perfectamente sincronizadas, abriendo nuevas posibilidades y oportunidades donde antes no existían o se consideraban inalcanzables. Esta alineación cósmica, esta danza del destino, se percibe en tu vida como una cualidad de fluidez, de sincronicidad constante, de magia en lo cotidiano. Es una sensación de que las cosas simplemente funcionan, sin fricciones, sin resistencia, sin esfuerzo desmedido o lucha constante. Las puertas se abren de manera inesperada, las oportunidades surgen en el momento justo y las soluciones a problemas complejos aparecen precisamente cuando las necesitas con mayor urgencia, como si el universo te estuviera susurrando las respuestas, te estuviera guiando hacia el camino correcto y facilitando tu avance. No se trata de una simple coincidencia fortuita, ni de un golpe de suerte pasajero que dura poco y luego se desvanece en la memoria. Es el resultado directo y palpable de dos campos energéticos que, al vibrar en perfecta sintonía y resonancia, al unísono, comienzan a influir de manera sutil pero poderosa en el tejido mismo de la realidad material que los envuelve, reescribiendo el guión de vuestras vidas para favorecer el reencuentro o la conexión. Lo que experimentas es la manifestación del principio de resonancia en su expresión más pura y elevada, la ley de la atracción energética en su máxima potencia y complejidad, donde lo semejante atrae a lo semejante. Cuando dos personas piensan la una en la otra desde un lugar de profunda armonía, de coherencia interna, de intención pura, de respeto mutuo y de amor genuino. Sus energías combinadas adquieren un poder transformador que es capaz de reorganizar sutilmente la trama de la realidad, creando nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevas realidades y un flujo de eventos que antes eran inimaginables o se consideraban imposibles. Esta sincronización de circunstancias posee un ritmo natural y orgánico, no forzado ni manipulado por la voluntad humana. No se produce desde el control consciente, la ansiedad por el resultado o el intento desesperado de manipular los eventos a tu favor, sino desde la rendición confiada al flujo universal, a la sabiduría inherente del cosmos, a la inteligencia que subyace a toda la existencia.
Es como si el universo entero, en su vasta e incomprensible magnitud, con todas sus fuerzas invisibles, conspirara activamente y se alineara para acercaros, para unir vuestros destinos de la manera más propicia y armoniosa. Y esto ocurre no porque estéis forzando la situación o intentando controlarla con vuestra voluntad, sino porque vuestro encuentro, vuestra reconexión o el fortalecimiento de vuestro vínculo forma parte de un orden superior, de un plan cósmico, de un diseño divino que trasciende y engloba los deseos individuales y la lógica mundana. Es una señal profunda de que vuestras almas están en un camino compartido y el universo está facilitando ese recorrido, abriendo puertas y cerrando otras, con una sabiduría que escapa a la razón. Las 10 señales que hemos explorado y desglosado minuciosamente a lo largo de este análisis profundo no son fenómenos aislados ni eventos fortuitos sin relación entre sí, meras anomalías sin sentido en el vasto tapiz de la existencia. Por el contrario, son manifestaciones interconectadas, eslabones de una misma y profunda realidad subyacente. La inquebrantable interconexión que existe entre las conciencias que han logrado establecer vínculos significativos, lazos de uniones profundas, trascendentes y duraderas que van más allá de lo físico, lo temporal y lo espacial. Desde la irrupción de pensamientos espontáneos que te sorprenden en tu día a día con su claridad, hasta la misteriosa y asombrosa reorganización de las circunstancias que te rodean. Cada una de estas señales nos habla con un lenguaje universal que trasciende las palabras articuladas, las distancias geográficas, las barreras temporales que a menudo nos parecen tan definitivas y las limitaciones de nuestra percepción ordinaria. Estas experiencias, que a menudo nos dejan perplejos y maravillados por su naturaleza inexplicable y su origen en lo invisible, nos invitan a expandir y profundizar nuestra percepción de la realidad, a reconocer que existimos simultáneamente en múltiples niveles de la existencia, algunos de ellos invisibles a nuestros ojos físicos y a nuestra razón lineal, pero no por ello menos reales y efectivos en su influencia. Nuestros cuerpos físicos pueden encontrarse separados por vastas extensiones de kilómetros, por océanos inmensos y continentes lejanos, por el tiempo o por circunstancias. Sin embargo, nuestras mentes y nuestros corazones, en su esencia más pura, participan de un campo unificado de conciencia, un éter universal, un mar de energía donde la información fluye libre y sin restricciones, desafiando la lógica espacial y las leyes de la física newtoniana que rigen el mundo macroscópico. En este campo unificado, los pensamientos viajan como mensajeros silenciosos y efímeros, como ondas de información, entre almas que se reconocen, que se llaman, que se entienden más allá de las palabras, de los gestos o de cualquier forma convencional de comunicación, estableciendo un diálogo telepático. La conexión mental compartida nos sirve como un poderoso recordatorio de una verdad fundamental que las tradiciones espirituales y místicas más antiguas han preservado con celo a lo largo de los siglos, a través de sus enseñanzas y textos sagrados, y que la ciencia contemporánea, con sus avances en la física cuántica, la neurociencia de la conciencia y la investigación sobre la psique humana, comienza ahora a redescubrir, a validar empíricamente y a integrar en su comprensión del cosmos. No somos entidades aisladas y solitarias, flotando sin rumbo en un universo indiferente, frío y puramente material, donde el azar es el único rey. Por el contrario, somos expresiones individuales, únicas e irrepetibles, de una conciencia mucho más vasta, más inteligente y más interconectada. Una red cósmica de vida, de energía, de información y de amor que nos une a todos en un gran diseño que trasciende lo individual. Ahora que posees este conocimiento, ahora que conoces estas señales reveladoras y has comprendido su significado intrínseco, te insto a observar tu vida diaria con nuevos ojos, con una percepción más aguda, más sutil, más intuitiva y más abierta a lo milagroso y lo sincrónico que te rodea. Presta una atención meticulosa a esos momentos fugaces, a esos destellos de sincronicidad que antes podrías haber descartado como meras coincidencias sin importancia, pero que ahora sabes que son mensajes, son señales, son confirmaciones de algo más grande, de un vínculo que va más allá de lo visible. Confía en tu percepción sutil, en esa sabiduría intuitiva que reside en lo más profundo de tu ser, en tu voz interior, y que es capaz de reconocer la verdad más allá de las apariencias superficiales y las limitaciones de la razón y la lógica. Permite que tu conciencia se expanda, que se dilate, que abrace esta realidad más amplia y profunda, esta visión holística del universo, y te prepare para un nuevo nivel de entendimiento. Si el conocimiento de estas verdades transformará tu percepción, y si valoras la expansión de la conciencia y los enigmas de la psique, el canal Piensa como Jung es tu destino. Únete ahora y no te pierdas nada de este fascinante viaje.
En esta dimensión expandida y mágica, las mentes encuentran su comunión, su punto de encuentro, en el sosiego del silencio, donde la distancia se desvanece como una ilusión y las fronteras entre lo individual y lo colectivo, entre lo material y lo espiritual, se disuelven para revelar una unidad subyacente. La energía del pensamiento, cargada de intención y emoción, se convierte en una fuerza creativa que edifica puentes invisibles, pero innegablemente reales, entre corazones que en su esencia más pura y profunda nunca han estado verdaderamente separados. Esta es la clave para desbloquear un nivel de comunicación y conexión que va más allá de lo imaginable, una forma de vivir la vida más plena, más consciente y más sincronizada con el flujo universal. ¿Estás listo para sentir el latido de la conciencia universal en tu propio ser? Para comprender que esos pensamientos inesperados que irrumpen en tu mente son mucho más que una simple casualidad, son un eco de un vínculo profundo. No te quedes atrás en esta revelación trascendental, en este despertar de la percepción que te ofrece una nueva forma de ver el mundo. Si quieres desvelar los misterios más profundos de tu mente y el universo, y aprender a decodificar estas asombrosas señales de conexión que te rodean a diario, suscríbete ahora mismo a Piensa como Jung para nunca perderte lo último en conocimiento, en expansión de la conciencia y en despertar tu intuición a un nivel que jamás creíste posible. El viaje hacia la verdadera comprensión de tu ser y del cosmos apenas comienza, no te lo puedes perder. Prepárate para transformar tu realidad y vivir la magia de la interconexión.